Vamos a ver, Manuel Carballal, Salvador Frixedo, si está por ahí, Javier Sierra, Juanjo, que lo tenemos aquí, y un servidor. ¿Quieren subir, caballeros, o no? Venga, vamos. Tenemos que ir a ver Omni. ¿Eh? Ya, Giorgio, pues venga, Giorgio también. Nada, no hay problema, aquí estamos todos. Estoy contento con la clasificación de Canarias, las notas. Paco, se me ha olvidado. ¿Qué? ¿Tú crees que sería Es un interesante? delincuente, por ejemplo. Sí. Tú conocías eso, ¿verdad? ¿Qué cosas nos enseña, no? Por ejemplo, ¿Tú crees que sería interesante que el que quiera firmar fuera este documento contra Sí. el proceso de clasificación? Sí, hombre, ¿por qué no? ¿Tú quieres que lo lea o qué? Bueno, sí, hacerlo rápidamente o no. ¿Te parece Yo una lo... pérdida de tiempo? No, lo podemos leer rápidamente. ¿Eh? Para el que lo quiera firmar, digo. Le voy a leer rápidamente un documento, a ver si a usted le parece oportuno rápidamente, antes de dar paso a este coloquio, por si alguno de ustedes lo quieren firmar. Teniente General Sequeiro, General Jefe del Estado Mayor del Aire, muy señor nuestro, los firmantes del presente escrito, investigadores y estudiosos del fenómeno OVNI, nos dirigimos a usted con la esperanza de que considere lo que respetuosamente nos atrevemos a calificar inconcebible manipulación, lo que en un principio y encomiable gesto de transparencia informativa y democrática, nos referimos, claro está, al proceso de desclasificación de los archivos OVNI del Ejército del Aire Español, se está convirtiendo en una flagrante distorsión de los hechos contemplados en cada uno de los expedientes OVNI. Comprendemos que los servicios de inteligencia del MOA, Mando Operativo Aéreo, están en su derecho de encabezar los referidos informes OVNI con los comentarios y conclusiones que crean oportunos, pero a la vista de las explicaciones, entre comillas, aparecidas en los primeros 8 casos desclasificados, hasta el ciudadano menos informado se percataría de que tales conclusiones adolecen de un mínimo de imparcialidad. En algunos de estos expedientes, amén de mutilaciones que en nada afectan a la seguridad nacional, el testimonio y hasta la preparación técnica y profesional de los testigos controladores, de interceptación en los diferentes radares militares, pilotos civiles o de combate, etcétera, aparecen seriamente lastimados. Sabemos que a la hora de valorar determinados casos OVNI, especialmente los ocurridos en la década de los años 60, el MOA tuvo en cuenta una serie de informes remitidos por miembros del CEI, Centro de Estudios Interplanetarios. Y de hecho algunas de las conclusiones, entre comillas, que aparecen en los informes desclasificados parecen fundamentarse en tales informaciones. Pues bien, tenemos la obligación moral de comunicarles que dicha asociación, el CEI, dejó de existir como tal hace años. En consecuencia, no resulta ético que el Ejército del Aire pueda estar basando sus interpretaciones en una supuesta organización que obviamente no representa a nadie. Esperamos y deseamos que el proceso de desclasificación OVNI siga adelante, pero no bajo la permanente sospecha de una oscura parcialidad alimentada por individuos que en beneficio propio son capaces de utilizar el SEI como una pantalla, entre comillas, de rigor y seriedad. Agradeciéndote de antemano su atención, cordialmente los que firmen y quieran firmar. Ese es el escrito, que luego estará afuera por si quieren firmarlo. Sí. Bueno, pues empezamos el coloquio, las preguntas, las señoritas azafatas, micrófono en mano, dispuestas a atender todas sus preguntas. Primera mano que se pueda levantar y pregunten a... Yo casi prefiero, para hacerlo más rápido, con los ponentes en concreto, fulanito de tal o lo que sea, si es posible, y si no, no pasa nada. No hay manos entre tanta gente. Ahí tenemos uno. Micrófono. Señorita, esto parece la retransmisión del partido de fútbol. Venga. Ah, al fondo. Ah, Sí, se ya puede está. hablar ya, Venga, ¿no? pues hablando. Mira, es una pregunta más que para Carballal, que es quien me facilitó esta copia del documento confidencial, sería para Juan José Benítez. Quisiera preguntarle si en este documento confidencial de un caso sucedido el 2 de abril del 69 entre Becerreá y Lugo, dice que se adjunta al mismo
la carta del testigo de fecha 15 de abril del 69, y aquí no tengo copia, como veo que tampoco coincide el listado de Juan José Benítez con el de Carballal, es más amplio el de Juan José. A lo mejor Carballal no tiene la carta del testigo, pero Juan José a lo mejor sí la tiene. Yo creo que sí, ha sido desclasificado y esa carta me parece recordar que está en el expediente. La copia que tengo yo, que me facilitó Manuel, no la tiene, y él me dice que no tiene la carta del testigo. No la incluye el informe. En principio no la habían dado, ha habido dos versiones de ese informe. Cuando se desclasificó originalmente faltaban un montón de documentos y de otros expedientes, y la carta salió desclasificada hace 3 semanas, 2 semanas y pico. O sea que la han entregado, ¿no? Bueno, a todo esto hay una anécdota muy divertida. Cuando los investigadores nos empezamos a dar cuenta de que faltaban papeles en los expedientes que nos iban suministrando, pues preguntamos, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Por qué no está esto? ¿O falta aquello? Respuesta, digamos, de las gentes que están allí en el cuartel general, es que por lo visto se pierden por los pasillos. Bueno, pues lo último que hemos sabido es que esa pérdida de papeles misteriosa por los pasillos del cuartel general del aire ha provocado, según ellos, una investigación oficial interna. Y dicen que es la razón por la que llevan 2 meses o algo así con los documentos detenidos y, en fin, sin desclasificar. Adelante, por favor. Buenas tardes. Buenas Para tardes. Juanjo Benítez. Usted nos ha mostrado durante varios minutos, usted nos ha explicado durante varios minutos una grabación secuestrada por las Fuerzas Armadas. Bueno, pues es una grabación que no hemos podido ver, al estar secuestrada. Me gustaría que como investigador me hablase sobre la afirmación que anteriormente se puso aquí por Carlos Díaz y Giorgio Giovanni, una afirmación de unos casos que realmente han presentado la afirmación. Bueno, como ustedes comprenderán, yo no he podido investigar esa afirmación, ni siquiera he podido investigar a los testigos. En principio, yo supongo que si ya otros investigadores, otras personas acreditadas, han hecho los correspondientes análisis, investigaciones y demás, se supone que existe un alto porcentaje de posibilidades de que lo que nos están contando es cierto. Entonces, en mi caso, yo debería tomar quizás, por ejemplo, una de esas increíbles películas o fotografías y someterla a los laboratorios donde se está trabajando desde hace muchos meses precisamente en análisis de imágenes. Algún día se darán a conocer. No le puedo decir otra cosa. Hombre, a mí personalmente el instinto me dice que algunas de las películas que hemos visto podrían ser auténticas. En las fotografías es bastante más complicado, pero repito, si ya hay otros peritos y investigadores y gente seria que lo ha analizado y que creo que lo han dicho muchas veces, nosotros no tenemos por qué dudar de eso. Uno de los grandes problemas de los vampiros es que quieren reencuestar todo lo que no han investigado ellos o sus acólitos. Y creo que eso es un insulto a la inteligencia de las personas. Cuando hay un buen investigador o un investigador de confianza, los demás investigadores debemos tener la suficiente sensatez para confiar en lo que han trabajado y lo que han investigado otros. Gracias. ¿Más preguntas, por favor? El que tenga el micro, que empiece a hablar. No hay nadie del CEI que quiera hacer una pregunta. Anda, que le tengo yo ganas también. Tampoco le tengo yo ganas. Entre tanta gente no hay preguntas. Si no, nos vamos. Venga, José Luis. ¿No consideras, Juanjo, que pensando en el comentado del 11 del año 79 y 80, que yo estoy siguiendo a mi manera con las convocatorias de Montserrat, todavía no se ha cerrado en el sentido del mensaje que entraña? Por supuesto, el caso de Manises, el 11 de noviembre del 79, que quizás ustedes recuerden, aquel avión Super Carabel que iba de Mallorca a Canarias sin escalas, se le colocó a su izquierda un objeto bastante grande, o por lo menos 2 focos rojos de importante intensidad, y cuando el comandante del avión, Lerdo de Tejada, no recibió ninguna explicación de lo que verdaderamente suponía aquello que tenía a su izquierda, decidió aterrizar en Manises, en Valencia. Eso poco más o menos es lo que se nos contó con la salida, en fin, casi 2 horas después
de nuestro ejército, glorioso ejército del aire español, de un caza de la base de los Llanos en Albacete. Nuestro buen amigo Fernando Cámara estuvo pues casi 2 horas, hora y pico, persiguiendo a 3 objetos que, bueno, a uno lo llevó hasta Mahón, al otro lo sacó hasta no sé dónde y al otro lo llevó hasta casi África. Impotente, absolutamente impotente. El hombre decía que le colimaba, le inutilizaba, le anulaba todo el instrumental de a bordo cada vez que él pensaba en tocar un instrumento con los dedos. No llegaba ni a tocarlo, porque cuando decía voy a colocar la geometría de armamento, las armas, ya se la había bloqueado. Fíjense ustedes qué tecnología. Cuando decía voy a colocar el radar, ya se lo había bloqueado. Antes de tocar, antes de pulsar, que son centésimas de segundo, si ustedes quieren, o menos. Pero no se ha dicho toda la gran segunda parte. ¿Qué pasó realmente en el Puigmayor en Mallorca? ¿Dónde están las 12, 14 fotografías Polaroid que hizo uno de los suboficiales del radar de Mallorca, a unos 100 metros de distancia de un inmenso objeto de color azul eléctrico? ¿Dónde están las fotos que requisaron el señor Pepe Climent a las 2 de la mañana, aproximadamente a la 1 y pico? Están en el MOA, en una caja fuerte. En el MOA hay 2 cajas fuertes. Una para fotos y otra para documentos. Y más cosas. ¿Más cosas y más preguntas? Adelante, por favor. ¿Quieren traer un micrófono por aquí? Chicas. Perdón, un momentito que ya lo tienen ahí. ¿Puede? Sí, venga. Buenas tardes. Hola. Yo creo que todos los ponentes aquí, de una u otra manera, o sea, están de acuerdo con la presencia OVNI y han aportado sus pruebas cada uno de que existe, ¿no? Yo quisiera dar un paso más en adelante, ¿no? Si durante tanto tiempo de la humanidad los ponentes aquí presentes creen que hay OVNIs, que hacen una serie de cosas raras para nosotros y demás, yo quisiera dar el siguiente paso. ¿Por qué esta gente está haciendo estas manifestaciones? ¿Qué nos quieren decir y a dónde nos llevan, ¿no? Creo que las cosas no se hacen porque sí, tienen un algo. Quisiera que cada uno, a poder ser, me diese su opinión sobre el tema. Bueno, cada uno, pues venga, empezamos rápidamente. Io penso Yo pienso che la cosa più importante è che questi esseri que lo más vogliono importante es manifestare que agli estos uomini seres y que quieren manifestar a los hombres è una cosa che l'uomo non ha mai rispettato nella sua storia, es que el hombre, una cosa que el hombre no ha respetado nunca en su historia, il libero arbitrio. el libre albedrío. Voi dovete pensare, se questi esseri esistono e esistono, Vosotros tenéis que pensar, si estos seres existen y existen, ragionano con una logica migliaia di anni più avanti della razonan nostra. con una lógica miles de años superior a la Pensano nuestra. con uno spirito e un cervello migliaia di anni più evoluti Piensan del con un nostro. espíritu y un cerebro más adelante que el nuestro, 1000 Agiscono años. con una tecnologia migliaia di anni più avanti del Actúan nostro. con una tecnología lo mismo. È logico pensare Es che il lógico comportamento pensar morale, que el il comportamiento comportamento moral, razionale, il racional, comportamento spirituale espiritual è completamente diverso dal nostro. es muy diferente al nuestro. Io penso Yo pienso che la prima cosa, la cosa più importante secondo me, que lo más importante, según creo, è che questi esseri rispettano la nostra libertà di scegliere es que ellos respetan nuestra libertad de e si elección avvicinano a noi y se acercan hasta sempre di più nosotros cada vez qualora más noi apriamo la coscienza para que nosotros abremos la conciencia più dal punto di vista etico-morale más desde el punto de vista ético y moral che dal punto di vista razionale que más e desde el punto de vista materialista. racional y materialista. Questo è quello che penso, es possiamo lo que yo approfondire, creo. però la base per me è questa. Para mí esta es la base. Seguimos, Juanjo. Me has pillado, no sé. Yo creo que esa es la pregunta del $1.000.000. Honradamente no tengo ni idea. Cuanto más años llevo en este fenómeno, menos sé. Tengo 4 certezas y todo lo demás no son más que dudas. Creo que el fenómeno OVNI es lo más parecido al misterio de la muerte. Es absolutamente tan increíble, tan viejo, tan sublime, tan escurridizo, tan irritante y tan grave y tan esperanzador, que lo único que podemos hacer es, bueno, ir aportando piedrecita a piedrecita con la absoluta seguridad de que en el fondo nadie va a saber definir nunca lo que es la muerte, hasta que la vivamos. Manuel Carballal, Manolo, venga. Uf. Si la pregunta es, Manuel, ¿crees que astronaves físicas
con entidades biológicas tridimensionales han llegado a la Tierra desde fuera del planeta o desde fuera del sistema solar o desde fuera de la galaxia en naves físicas con fines experimentales para recoger muestras, con el concepto de astronautas extraterrestres, creo que no. Si la pregunta es, ¿crees que el fenómeno ovni es auténtico, inteligente y trascendente? Creo que sí. Pero no soy partidario de la hipótesis convencional, la hipótesis extraterrestre convencional de toda la vida. ¿Por qué? No tengo ni idea. No tengo idea. Es tremendamente complicado e imposible de resumir en 5 minutos. Pero sí creo que es algo muy serio. Javier Sierra. Yo también antepongo un condicional como Manuel. Aunque es difícil de explicar. Si lo que se pregunta es la impresión personal de cada uno y estrictamente la impresión personal basada en las investigaciones y en las percepciones que podamos haber tenido, mi impresión, en ese sentido, es que desde tiempos inmemoriales nos están observando seres inteligentes ajenos a nuestra realidad tridimensional. Que en muy contadas ocasiones, y yo me atrevería a decir que una de esas contadas ocasiones, por dar una pista, está precisamente en el... Y sobre eso Salvador además ha escrito bastante. En el nacimiento y éxodo, sobre todo en el éxodo del pueblo elegido, del pueblo judío, sobre el que habría bastante que hablar, que a excepción de esas contadas ocasiones siempre se han limitado a observar y a interferir lo mínimo posible. Aunque eso sí, conociendo muy bien cuáles son nuestros avances, nuestras ideas y nuestros pensamientos. Pero insisto, siempre que se pregunte mi impresión personal. Salvador Freixedo. Primero un comentario a lo que dice don Giovanni. Yo digo, amicus Plato, perdonen este escupitajo latino, magis amica veritas. Yo soy amigo de Platón, pero soy más amigo de la verdad. Decir, como dice él, que como son mucho más antiguos, pues tienen que ser, y más sabiduría, etcétera, etcétera, tienen que ser buenos. Eso es negar los hechos, señor. Cuando tú veas a un muerto, no me digas, este hombre qué bien se ve. No, si está muerto, lo ha matado, ¿entiendes? De modo que eso es, no se puede negar los hechos. Ahora, si ustedes quieren comprender de alguna manera el mundo, de esos mundos de arriba, que son incomprensibles para nuestros 2 libritas de gelatina gris que tenemos aquí, que dan para mucho, pero no dan para demasiado, ¿verdad? Si quieren comprender algo, miren para los mundos de abajo, de los cuales nosotros somos los hombres, somos los dioses, al mundo de los animales. Nosotros tenemos 1000 maneras de actuar con ellos, y ellos son diferentísimos, y por lo tanto, unos actúan bien y otros no actúan tan bien, ¿verdad? Creer que porque con los que yo me he conectado son buenos, ya todos son buenos, eso es una infantilidad, es caer siempre en el error de creer que todos los extraterrestres son buenos o todos son malos. Los hay buenísimos y los hay hijos de su papá y de su mamá, ¿entiendes? Los hay de todas las clases. Y al estar incidiendo siempre en este error, por eso siempre caemos en eso. ¿Qué quieren que les diga? Dicen que no interfieren. Llevan interfiriendo muchísimo la vida entera. Nos manejan, nos manipulan. Uno para bien, para ayudar y otro, pero interferir, claro que interfieren como nosotros interferimos totalmente en la vida de los animales. Aun cuando los amamos, interferimos en sus vidas. Eso es lo que yo pienso. Bien, más preguntas por aquí. Por favor, sí. Chiedo scusa se faccio domande in italiano e chiedo al traduttore di aiutarmi. Sí, sí. Pide perdón porque solamente se expresa en italiano, no conoce la lengua española, el castellano yo le traduzco. Fino ad oggi, hasta hoy, la posizione di studio del fenomeno extraterrestre oppure degli UFO, degli OVNI, la posición de estudio con relación al tema OVNI, è stato svolto in 2 atteggiamenti diversi. Se ha concretado en 2 comportamientos distintos. Il contattismo, e l'ufologia. Y la ufología. 2 fenomeni di studio, 2 fenómenos de estudio, sullo stesso fatto, sobre el mismo hecho, ma che non si sono mai incontrati. Que nunca se han encontrado entre ellos. Hanno camminato in strade molto lontane tra di loro. Han caminado por caminos, senderos muy distantes entre ellos. E a volte anche contro di loro. Y a veces incluso en oposición. Io chiedo a tutti i relatori, yo pregunto a todos los ponentes, se alla luce dei fenomeni che oggi si sono rivelati, si a la luz de los fenómenos que hoy se han revelado, e agli approfondimenti degli studi che ci sono stati, y a la profundización en estos estudios, se pensano che queste 2 strade possono alla fine collaborare insieme, si se piensa que estos 2 caminos pueden condividirse,
oppure se continueranno ad essere lontane, e se continueranno ad essere lontane perché? Y si han de continuar separados, ¿por qué han de continuar separados? Empezamos por allá, si les parece rápidamente pido a los ponentes, si es posible, brevedad. Salvador, cuando tú quieras. Pero tiene primero que empezar a definir los términos. Tú dijiste conductismo y... Contactismo. Ah, contactismo y los Y ufólogos. ufología, sí. ¿Y qué me preguntas de eso? Pues para mí han ido por caminos separados. Tú dices, no, muchas veces van, los ufólogos estudian a los contactados y por ahí. Yo creo que o no he entendido bien o no te has expresado bien, la verdad. No, la verdad es, o no te has expresado bien o yo no he entendido bien. Tú dices que van por caminos separados. Yo no veo que vayan por caminos tan separados. Los llamados ufólogos, pues sí, se meten a estudiar el contactismo. ¿Qué es el contactismo? En eso estamos, es una de las claves que hay de todo este fenómeno, que nos vuelve medio locos, pero es la realidad y hay que estudiarla. Dice, ya que le has hecho una pregunta, quería aclarar che tenemos muchísimos artículos dove chi ha svolto lo studio a livello ufologico, donde quien a nivel ufológico ha desarrollado el estudio, ha accusato i contattisti di ha acusado a los contactistas creare confusione de crear confusión e diffamazione all'argomento. y difamación Per questo al faccio tema. la domanda. Por eso es que hacía mi pregunta en concreto. No, pero mira, los primeros años, los llamados ufólogos, cuando venía algo de un contactado lo tiraban a la basura. Pero a los 3 años se tiraron de cabeza a los ratones de la basura a sacar lo que habían dicho los contactados, porque vieron que en parte la clave de todo está en lo que nos dicen los contactados. Yo me acuerdo de haber tenido una larga conversación con John Keel sobre este particular, y él se reía, y él decía, yo antes no les hacía caso a ninguno, pero ahora, ciertamente, todo lo que yo tengo en mis archivos de contacto lo estoy leyendo, porque veo que ahí está la clave. Eso me decía Keel, que para mí es uno de los hombres que más ha profundizado en el fenómeno. Javier Sierra. Yo creo que también una de las claves que nos va a conducir a entender mejor el rompecabezas de los ovnis es precisamente estudiar el fenómeno del contactismo. Ahora bien, tú has hecho una matización importante y es a la luz de las evidencias presentadas hoy esta tarde aquí. Yo ahí tengo que aclarar una cosa. No creo, sencillamente no creo, que lo que se ha expuesto aquí esta tarde pueda ayudar a encontrar la ufología con el contactismo. Y no lo creo porque los representantes que se han presentado de la ufología, en este caso Wendell Stevens y Jim Dieletoso, no son representantes propiamente de la ufología, es decir, ellos han defendido siempre el fenómeno contacto y nunca desde un punto de vista crítico, participando en fraudes notables, como el de las fotografías de Billy Mayer, tanto Wendell Stevens como Jim Dieletoso. Y también creo que se ha abusado, como se suele abusar en estos casos, de las credenciales. Jim Dieletoso, por ejemplo, no trabaja para la NASA. En ocasiones ha hecho algún trabajo para la NASA, eso es cierto, ha sido contratado eventualmente, pero también se dedica a organizar congresos en Disneylandia sobre ovnis, donde con reclamo aparecen las fotos del pato Donald y el ratón Mickey. Y eso hay que matizarlo y hay que ponerlo en su sitio. Y el programa de análisis de ordenador que ha aparecido es en buena medida el Adobe Photoshop, que se lo pueden instalar cualquiera de ustedes con el sistema Windows en su ordenador y analizarlo. Eso tampoco es un análisis concluyente. Por lo tanto, no creo que a la luz de estas evidencias haya una aproximación. Sí que creo que es necesaria una aproximación de este tema entre contactados y ufólogos, desde luego que sí, y creo que un buen punto de partida podría ser, ¿por qué no?, el caso que se ha presentado aquí esta tarde. Perfecto. ¿Se escucha? Sí, se escucha. Muy bien. Qué bueno que tocas ese punto, me parece muy, muy importante. Era algo que quería yo hacer extensivo a ustedes que investigan el fenómeno OVNI, invitarlos a que investiguen objetivamente el material que he presentado aquí. Fotografías, videos están a la disposición de ustedes y que vayan a hacer investigación de campo. El gran paso en este sentido yo creo que es ese acercamiento, esa voluntad. Lo único, ya te digo, que me muestro muy crítico al respecto de lo que se ha mostrado en México. No, haces bien. Yo pienso que la verdad debe de ser uno frío en este sentido. Por esa razón, no sé, yo me acerqué al licenciado Jaime Maussan y le pregunté quién podía analizar el material. Él propuso a Jim Dieletoso, no conozco su historia, ¿sí? Siento que para poder hablar y afirmar lo que tú has dicho también tienes que aportar elementos de prueba sobre lo que estás diciendo.
Pero está atrás también el Centro Universitario en Informática Grupo Sol, que adquirió un equipo especial, costó muchos millones de dólares, un programa especial también para análisis de imagen. Esas son cosas, son detalles que se deben de tocar también dentro de la investigación. Y ha sido para mí verdaderamente una sorpresa ver la cantidad de información que se puede sacar de una fotografía o de un video. Es verdaderamente sorprendente. Se podría hacer verdaderamente todo un libro acerca de, una sola imagen. Sí, de lo que se puede obtener de una sola imagen. Para mí ha sido una bella sorpresa ver todo lo que se puede obtener en el análisis por computadora de una fotografía y un video. Lo que no debe hacerse es abusarse de las credenciales. Y es la impresión que yo he tenido. Lo que creo que es aquí importante es, si ustedes están interesados, con todo gusto, el material está a su disposición para poder ser analizado y que cada uno de ustedes, con su criterio y con los datos que vayan obteniendo sobre esta misma, saquen su propia conclusión. Gracias. Gracias a ti, César. Venga, Manuel. El pistadillo estaba. Yo creo que... No, sí, lo está. ¿Verdad? Yo creo que sí se ha hecho ese acercamiento y lo dije por la mañana. Por lo menos lo que digo yo es mi opinión personal y mi experiencia personal. Y yo no puedo olvidar que la noche, a las 12:03 de la noche del 24 al 25 de julio de 1987, ese señor que está sentado en la primera fila me cambió y me jodió absolutamente la vida. Porque yo que pienso que el tema OVNI es el más complicado de todos los temas paranormales y pienso que los contactados es el aspecto más complicado del fenómeno OVNI. Y he estado con muchos contactados en toda España y fuera de España y me he cogido muchos catarros en los montes intentando ver cosas. Ese señor es el único que me ha puesto un ovni encima de la cabeza hasta ahora. Y no será porque yo no lo he intentado. Por decir esto me echaron tus amigos del Face, ¿sabes? Porque no es científico, no es científico. Hipercrédulo, decían que era. Hipercrédulo, sí. Y te complica la vida. La verdad es que no tengo ni remota idea de qué son los ovnis, pero sé que están ahí. Y sé que tienen una relación muy directa con nosotros. Yo hablaba por la mañana del camino del corazón y del camino de la razón, que son dos caminos diferentes, pero complementarios. Quizá los contactados han elegido el camino del corazón, de sus experiencias personales, pero eso no se puede compartir. Yo te puedo contar que vi algo con ese señor y con Javier Sierra ese día ahí arriba, pero tú me puedes creer o no me puedes creer. Puede ser un embuste que nos hayamos inventado nosotros. No tenemos pruebas, tenemos una grabación, está todo grabado lo que pasó allí. Además gritamos como auténticos cretinos cuando se nos pone encima. Que yo siempre digo que es él que grita. No, perdón. No, eres tú. No. El que dice lo de ay, eras tú. Pero ya existe. Y la verdad es que a veces es terrible cuando intentas mantener una postura objetiva y usar el intelecto y ser racional, cuando de repente el fenómeno OVNI te hace la guarrada de convertirte en testigo, te complica la vida de una forma terrible. Manuel, dile que era pulsante como el de César. Era muy gordo. Una cosa, no dije ay, en caso de que lo dijera, dije uy. Vamos a ir rápidamente, por favor, Fíjate, porque hay más gente que quiere una hacer cosa preguntas. interesante y que lo acabas tú de comentar en estos momentos. Después del que el licenciado Víctor Quesada estuvo presente en este avistamiento que pudieron grabar con 4 cámaras de video, ¿sí? Y que se detuvo en el momento en que se encendieron las luces, inmediatamente después de eso me dijo el licenciado Víctor Quesada: yo el día de mañana voy a pedir en mi universidad que por favor me saquen del caso. Dice, porque pasé de ser investigador a ser testigo. Dice, y para esto necesita uno tener la frialdad y la objetividad para seguir investigando. Dice, a mí ya me tocó presenciar este fenómeno. Entonces creo que es bien importante eso que has comentado y te felicito porque, pues sí, se queda uno, le mueven a uno el tapete. Pero no me vas a felicitar por lo que te voy a decir ahora, mejor siéntate por si te caes. Me quedo parado. Yo intento ser sincero y te lo digo a ti, a la cara. Yo tengo tus fotografías hace casi 2 meses, que me las enviaron de México. Sí. Yo no las he investigado, no puedo opinar. Sí llevo 3 años dejándome la piel en un caso casi idéntico, que no hemos publicado nada, en el que hay fotografías casi idénticas, filmaciones casi idénticas. Este personaje, que también es
sudamericano, incluso ha grabado la voz, las conversaciones con los extraterrestres, están grabadas y tenemos las cintas originales que han sido analizadas por un catedrático de electroacústica, tenemos el motor de las naves que grabó él, o sea, el sonido de ese supuesto objeto acercándose, tenemos montones de mensajes, llevo 3 años intentando la prueba definitiva. Después de esos 3 años ha resultado ser un fraude increíblemente creativo, genial, donde todas las técnicas convencionales para manipulación de filmaciones y de fotografías se han rebasado por la creatividad de este hombre. Y la sencillez, increíble. O sea, nos ha costado horrores, se han mandado los negativos a analizar a Nueva York, se han analizado las filmaciones, se han hecho peritajes filológicos de las voces del extraterrestre y la estructura sintáctica de la comunicación con el lenguaje de los... Hay una investigación enorme, nos ha costado 3 años pillarlo. Es muy complicado, son muy similares a las tuyas. No digo que las tuyas sean falsas, pero si lo son, lo sabremos algún día. Exacto. Tarde o temprano se descubrirá. Muy bien. Y no me cuesta nada decir en otros casos, por ejemplo, que ha dicho lo del fraude de Billy Mayer, es mi opinión, yo pienso que las fotos de Mayer son auténticas. También puedo equivocarme, pero quiero decir que no me da pudor defender, en mi opinión, un caso o atacar otro. Sí, no, perfecto, no. Pero es una opinión y te agradezco. No, muy bien. Aquí yo considero nada más lo importante. Me dijo Jaime Maussan, dice, mira, el día que alguien logre grabar o fotografiar lo mismo que tú has logrado, en ese momento se cierra un ciclo nada más de la investigación, una parte. Pues yo pongo a tu disposición todo el informe, que es bastante grueso, para que compares sus fotos con las tuyas y sus filmaciones, y con los sonidos, los perros ladrando, exactamente lo mismo, diurnas y nocturnas. Sixto Paz, que tuvo una reunión con este hombre, quedó alucinado con las Pero filmaciones. ¿hubo alguien más que pudiera grabar lo mismo y fotografiarlo? Es un caso muy complicado y yo no he hablado de él hasta ahora porque has salido y porque has llegado tú. No sabía que ibas a venir a España, si no me había traído toda esa documentación, pero la pongo a tu disposición y si quieres lo hablamos tú y yo aparte. Ok, perfecto, me parece muy bien. Muchísimas gracias. Seguimos la ronda. Bueno, ¿y qué era la pregunta? Ah, bueno, ya, sí. Sí. Yo la verdad es que no tengo muchas explicaciones. Yo creo que el fenómeno ovni es, por poner un ejemplo, un inmenso puzzle, diabólico puzzle. El querer tratar de resolver el fenómeno a través del contactismo de los contactados, de los militares, de las fotos, de los vídeos, de la ouija, de la escritura automática, de los científicos, es una solemne tontería, porque son piezas. Pero señores, tendremos que terminar el puzzle completo. Si no, solamente tendremos una parte de la pintura. Entonces, yo me parece que es muy interesante todo, como decía Salvador Frisedo esta mañana, señores, de acuerdo, tenemos todo está dicho, todo está inventado. La verdad supera la ficción 1000 veces en los casos de ovnis, pero nos faltan las grandes preguntas. Y yo creo que la ufología más avanzada y más moderna en estos momentos, o más inquieta, está un poco por ahí. Es decir, bueno, señores, ¿qué es esto? ¿Quiénes son? ¿Qué quieren? ¿Y qué papel estamos jugando nosotros? Todo lo demás está muy bien, es muy interesante. Pero es como, mire usted, como si al bebé que tiene 2 años, que se está asomando a la cuna, alguien le trata de explicar cómo se construye un puente de hormigón pretensado. Oiga, no. En todo caso, regálele usted el puente de juguete y en su momento, a lo mejor se interesa por eso. Entonces, el fenómeno está ahí, está claro. Está claro. Eso no lo niega ni lo discute nadie. Pero tenemos que intentar entre todos aportar algo de luz sobre las grandes razones. Todo lo demás me parece que es una, no pérdida de tiempo, pero un poco lamentable. Giorgio? Yo pienso que el contactismo y la ufología si possono integrare. Que ambos se pueden integrar, el contactismo Ma la y cosa ufología. più importante Pero lo más per importante iniziare a fare questo è para empezar a hacer esto farlo sinceramente, es hacerlo sinceramente, con una mente più aperta con una mente más abierta. e non come una mente chiusa come si faceva nel 1500 Y no o nel con una mente 1400. cerrado como en el Quando 1500. Galileo Giordano Bruno diceva Cuando l'universo è Galileo infinito, decían el universo es infinito, Giordano Bruno diceva esistono mondi abitati. Giordano Bruno ya decía en aquel tiempo existen Ed è stato otros mundos bruciato habitados y fue quemado por aquello. Allora, se tutti noi ragioniamo con il cuore e la mente Si aperta, todos nosotros razonamos con el corazón y con la mente y avere abiertas l'umiltà y tener la humildad, che è possibile, que es posible, che questa verità della presenza di ovni que esta verdad de la presencia ovni può essere una verità, è una verità, puede ser una verdad y Se que es es una la verdad, verità, si es la è la verdad, più grande di tutte. es la más grande de todas. E quindi non ragionare solo da un aspetto. No razonar solo por lo tanto Volevo- desde un aspecto. Concludo, volevo rispondere anche a
Yo quería responder al signor Salvador Freixedo e agli altri. a Salvador Freixedo y a mis compañeros. Sono d'accordo più o meno con l'opinione del signor Salvador Freixedo, Yo más o menos estoy de acuerdo con la opinión de Salvador Freixedo, anche se non discrepo in alcune cose. aunque si en algunas cosas discrepo. Dobbiamo avere l'umiltà di accettare che il contatto con questi esseri Tenemos que aceptar con humildad que el contacto con estos seres è un fatto che si manifesta. es un hecho que se manifiesta. Studiamolo, studiatelo. Estudiémoslo, studiamolo tutti, estudiadlo, ma con l'umiltà di accettare che tutto può essere, pero con la humildad de aceptar que todo puede ser, sia una situazione negativa, ya sea una situación sia negativa, un condizionamento psicologico, un condicionamiento sia psicológico, un fraude, que sea un fraude, ma anche una verità. pero también que Avere sea il una verdad. beneficio del dubbio, Tener el beneficio de la vi duda, chiedo os pido che può essere la verità. que puede ser la verdad. Mira, Más me dejas preguntas. un segundo nada más para decirte, a propósito de estas fotografías. Para mí todas esas fotografías son es interesantísimo para principiantes, pero para la ovnilogía, ¿verdad? Tal como está hoy, después de 45 años, es totalmente secundario. Porque el fin de todas estas fotos es probar que el fenómeno es real. La ovnilogía ya lo sabe hace mucho tiempo, eso dígaselo a los de Bilbao, a esos que no creen nada y que han negando todo. Pero para nosotros esto ya, estamos mucho más allá, a ver a dónde rayos nos lleva todo esto. Y digo honradamente que a mí considero perder el tiempo el estudio de fotos, ¿verdad? Yo, es decir, que lo haga el que quiera, pero yo no, yo estoy convencido ya. Y si no son, me importa un pepino. Yo me gustaría preguntarte a ti, ¿qué razones tienes tú para negar, por ejemplo, las fotos de Meyer, que son las que más se ven por ahí? ¿Cuáles son las razones que ustedes dan? Habría que traer las fotografías y las evidencias que hay por ahí, pero análisis que se han realizado sobre las fotos han descubierto que se trata, por ejemplo, en el caso hay una filmación en concreto que es la de un árbol en la que un ovni está dando vueltas alrededor. Ese análisis, que ha sido realizado además relativamente recientemente, ha demostrado que esa filmación en concreto era falsa. Se trataba de una maqueta colocada con un hilo y dando vueltas alrededor de un árbol pequeñito de juguete, que además dio la casualidad de que cuando fueron los investigadores a por ese árbol, el árbol había desaparecido, es decir, no había existido. Hay otra cosa, y es que hay negativos que se encontraron en los sótanos de la casa de Meyer, donde aparecían maquetas. Varias, digo negativos, no hablo de las maquetas, yo me refiero a negativos con fotografías de maquetas situadas en el campo y en otros lugares que Meyer había intentado quemar. Yo comprendo que es ridículo que Meyer quiera quemar unos negativos y no los haya hecho desaparecer por completo, pero eso se suma a otro tipo de evidencias como las de la filmación en concreto esta, ¿no? Entonces, bueno, hay piezas que hacen suponer esto, y hay piezas que hacen suponer que los análisis del grupo Génesis 3, que fueron los que hicieron el trabajo principal de estas pruebas, eran absolutamente fraudulentos. Pero bueno, ya te digo que hay libros enteros, en concreto 2 que han aparecido recientemente en Estados Unidos, donde se revisa completamente el caso Meyer y donde aparece. Bueno, hay que decir una cosa también. Yo no estoy de acuerdo contigo, Javier, en algunas cosas, porque, por ejemplo, siempre ponemos como punto de referencia maravillosa los Estados Unidos. Y todos sabemos que la GSW, tus primos los William Spalding de Marras, cuando han realizado investigaciones, análisis de fotografías, por ejemplo, el caso de Canarias, que hemos hablado, señores, era un misil. Y esas investigaciones son chapuceras, porque tú lo sabes muy bien, se han realizado sobre fotografías que salieron poco menos que en la revista Hola, cuando eso hay que hacerlo sobre los negativos originales para empezar, si se puede, o sobre copia de primera generación. Y no sobre una sola foto, sino a ser posible sobre toda la secuencia completa. Y nos han dicho que es un misil. Ustedes habrán visto que hay un documento confidencial de la Fuerza Aérea Española que no está para darla a la publicidad. En todo caso, pues porque yo he tenido un poco el rostro de robarlo, donde dice que tiene un 9. Es decir, que a mí la referencia a los Estados Unidos, a los informes norteamericanos, no me parece correcto. No, si yo me refiero a los Estados Unidos es porque eso estalló en los Estados Unidos fundamentalmente y porque en Suiza no ha habido nadie que haya investigado, paradójicamente además, el caso en profundidad sobre el terreno. Y que muchas de las grandes contradicciones del caso de Meyer no es que hayan sido notadas por investigadores de los Estados Unidos, sino por seguidores de Meyer, que han estado viviendo durante años en su comuna en Hinwil, en Suiza, y que después han descubierto que este hombre les había estado mintiendo sistemáticamente en una serie de puntos, por ejemplo, sus entradas al bosque,
que después venía con fotografías, etcétera, etcétera. Se han descubierto que el propio Meyer tenía un compañero que le ayudaba a realizar fotografías. Todas esas son cosas que están apareciendo ahora, dichas por propia gente que ha vivido con él en la comuna durante muchísimos años. Y eso es lo que hace sospechar. Ma anche molta gente, scusa Javier, molta gente in Svizzera, moltissima gente. Mucha gente, muchísima gente en Suiza. Io conosco il caso Meyer, abbiamo persone, testimoni del Yo pueblo. conozco a personas del La probabilità del dubbio, existe la probabilidad de la ma duda, devi anche ammettere pero tienes también que che admitir c'è la probabilità che sia vero. que existe la posibilidad de que sea Perché cierto. credere alla gente che dice ¿Por qué che creer a Meyer la gente era que un dice fraude, que Meyer era un e fraude altri che invece dicono di aver visto? y a otros que en cambio Perché- dicen que han visto esas naves no Perché creerle? prendere solo quelli che dicono che Meyer... ¿Por qué tomar en consideración solo los que dicen que Meyer es un Prendiamo in fraude? considerazione a 360 gradi. Veamos, Esencialmente tomemos estoy en de acuerdo consideración los contigo. 360 grados. Dare la possibilità che può essere vero, Dar la posibilidad de que puede ser perché le cierto. evidenze ci sono. Las evidencias existen. Se dobbiamo mettere in dubbio tutto, Si tenemos que poner en duda possiamo todo, andare a casa. Perché podemos irnos a casa. tutto si può costruire in laboratorio. Todo, absolutamente todo, se puede construir en el laboratorio. Esencialmente estoy de acuerdo contigo, Giorgio, pero hay un matiz importante. Tenemos testimonios de personas que apoyan a Meyer contra evidencias que demuestran que el caso es falso. D'accordo, ma ci sono testimoni, Entonces, tenemos pero testimoni existen che testimonios dicono che hanno visto. que han visto, que han dicho que han visto esa foto, esa nave fotografiada. Pero también tenemos el testimonio de Meyer diciendo que ha fotografiado el ojo de Dios. Y también tenemos... No, io non voglio difendere il caso Meyer. Yo no quiero defender al caso Meyer. Io dico Yo digo che i contattati, que los Adamski, contactados, Adamski, Siragusa, Eugenio e Siragusa altri, y otros, Meyer e tanti Meyer altri, y tantos otros, molti coloro che seguivano Eugenio Siragusa, alcuni, algunos, voi sapete, algunos de ellos seguían a sono Eugenio legatissimo Siragusa. ad Eugenio Siragusa. Vosotros ya lo sabéis, yo estoy muy ligado Ma a io él. so che Pero- molti che seguivano Eugenio Siragusa Pero yo sé que muchos que le hanno detto che seguían non fatto, che era un han acabado denigratore. diciendo que era un loco, un Però denigrador. molti altri, Pero Javier, muchos otros hanno detto che veramente ha avuto Claro, pero successo. eran argumentos que contra verdaderamente argumentos, no argumentos contra pruebas. Es decir, yo no me meto con el caso de Eugenio Siragusa porque no hay nadie que haya puesto sobre el tapete pruebas que demuestren que él ha cometido fraude. Es imposible. Igual en el caso de Adamski, fíjate que se han hecho fotografías, Ah, análisis io de ho i esas film fotos, di Adam, io ce y li ho. es un caso, no, claro, es un caso que hay que mantener de momento en cuarentena. D'accordo, ma io tengo Pero las filmaciones, mañana lo puedo hacer mirar. Puede ser un truco, pueden hacerlo, ma son tu filmación. Claro, pero, insisto. Sí. Venga. Resulta que es de lógica pensar que si Billy Mayer posee la colección de fotos consideradas las mejores del mundo, existiendo los servicios secretos y toda la parafernalia a la que nos alude Juanjo, con todos los métodos civilinos, pues los sistemas para el descrédito pueden ser realmente muy sofisticados, como todo esto que nos está diciendo Javier Sierra, que por el hecho de que ha estado en Estados Unidos le aprecio un poco influenciado por las cosas de por allá. Pero por ahí hay mucho tío sinvergüenza como el del... como decías, GSWR, ¿no? Que yo he visto, por ejemplo, pues que un ovni auténtico, a base de irle añadiendo píxeles o puntitos negros, pues se lo hacen aparecer también por computadora, por los sistemas estos más sofisticados que los del Windows, pues como si fuera un avión de escorzo o de frente o como les da la gana, y llegan a las conclusiones que quieren. Entonces, un aspecto importante del caso Billy Mayer para mí, que nunca se ha ideado, es el siguiente. Varios vecinos suyos también han conseguido fotos. Y otra cosa mucho más importante todavía. A una edad muy prematura, estuvo de baja, o le dieron de baja definitiva en un país que tiene mucho nivel de vida, o muy alto standing de renta per cápita y tal, no tanto como Suecia, pero también. Y fue porque, como he sabido, o saben algunos quizás, sufrió un accidente y se quedó manco. Y esa desgracia física le supuso el tornarse muy espiritual. Y hacía reuniones espiritualistas en una cabaña de estas de bosque tan idílicas tipo Heidi, con troncos. Y eso es algo que no se tiene en cuenta. Y yo lo considero importantísimo, porque la espiritualidad es la espoleta para el contacto con los ovnis. Seguro. O sea, ni más ni menos. Yo espero que, como ayer no pude venir, mi charla la daré bajo las estrellas esta noche.
Y propongo a todos los que tengan dudas, a todas estas cosas que están así, que las cuestionemos al cielo, porque probablemente tendremos...